Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los inversores en cuarentena, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta segunda semana de marzo ha sido una de las más volátiles en la historia. Haciendo un recuento de los movimientos diarios del S&P, el lunes bajó un 7,8%, el martes un 5,2% arriba, el miércoles un 5% abajo, el jueves bajó un 9,6% y el viernes acabó subiendo un 8,5%, con una rueda de prensa increíble de Donald Trump. La del jueves fue la bajada intradía más grande desde 1987 y para tener un poco de contexto, a jueves teníamos un mercado bajista en 4 días y una corrección de mercado en un solo día. Creo que esto ayuda a hacerse a la idea de lo que hemos vivido. Ha sido la bajada desde máximos más rápida de la historia y la volatilidad ha sido muy alta. La semana acababa con esa rueda de prensa de Donald Trump junto a los CEOs de varias compañías americanas donde sorprendentemente todo el mundo se daba la mano, pero que aún así me pareció una imagen increíble y que solo podía venir de Estados Unidos. Aún así, esta semana, que ha parecido durar un mes completo, no empezaba con la noticia del COVID-19 en las portadas, sino que la noticia del lunes era el petróleo. La noticia era que Arabia Saudí planeaba aumentar la producción de petróleo hasta llegar a los 10 millones de barriles diarios después del colapso de su alianza con Rusia. En este contexto, el petróleo sufría su mayor caída desde los acontecimientos de la Guerra del Golfo en los años 90. A su vez, el rublo se depreciaba cerca de un 25% y aunque hay mucha gente diciendo que toda esta producción de petróleo y estos precios no son sostenibles, la realidad es que no sabemos qué precio por barril vamos a llegar a ver. De hecho, hay muchos expertos que vaticinan que vamos a ver precios cercanos de $20 por barril. No soy un experto en el tema, pero en todo caso parece que al petróleo le esperan unos meses bastante difíciles. Se juntan varios fenómenos negativos. Para empezar, el aumento de producción de Arabia Saudí, pero por otro lado, pues la destrucción de demanda temporal por el coronavirus y el propio coche eléctrico y energías alternativas que parece que se están adelantando más de lo esperado. Todo esto parece que crea la tormenta perfecta para una industria que evidentemente tiene apalancamiento al precio del petróleo y que por lo tanto cada día que pasemos a estos precios pues es un día más cerca de la bancarrota para muchas empresas petroleras. Y en esta semana copada por el coronavirus, quizás lo más curioso ha sido lo rápido que han cambiado las cosas. A principio de la semana la mayoría de la gente no se tomaba la pandemia en serio, pero ya para el viernes pues el pánico, entre comillas, era muy real. Una cosa que me pregunto es ¿qué ha sido exactamente el detonante de que la gente se haya tomado este tema tan en serio al final? Quizás haya un número de afectados determinado donde la gente empieza a tener miedo real, o quizás haya sido el ver a mucha gente famosa, entre comillas, infectada, lo cual siempre genera un sentimiento de cercanía. De la misma forma llegó el momento de actuar para los políticos, donde cada uno tomaba unas medidas diferentes. Las de Reino Unido son las que más sorprenden, ya que no van a tomar medidas de cuarentena y van a intentar regular el número de afectados según su capacidad en el sistema sanitario. Es un método atrevido, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y el asunto sobre el método británico que más me cuesta entender es que lo que ellos esperan es que si hacen cuarentenas puede haber más olas en el futuro entre la población una vez de que se termine la cuarentena. De modo que esas cuarentenas serían un método muy lento o ineficaz para parar la enfermedad. Pero esto a su vez contrasta con los datos de China, donde parece que sí que han contenido la enfermedad. Por lo tanto, o bien en China aparecen nuevos contagios, o Inglaterra está tomando una vía demasiado extremista, por lo que en cualquier caso algo malo pasará.
así que parece que la incertidumbre estará servida en las próximas semanas. A medida que la gente ha sido consciente de la gravedad del tema, todo lo que tenía que ver con retail, restauración, etcétera, pues ha sido completamente devastado en los mercados cotizados. Por ejemplo, OpenTable, la aplicación de reservas de restaurantes, publicaba los datos de los últimos días, donde se ve una reducción de hasta un 50% en las reservas en San Francisco, y a nivel global pues ha habido un descenso de hasta un 30% en las reservas de restaurantes. Por lo tanto, no es de extrañar que cualquier acción que tenga que ver con agrupaciones de gente, ya sea bares, gimnasios, hoteles, casinos, pues haya sido completamente aniquilada en el mercado. El Dorado Resorts, por ejemplo, ha bajado un 75%. Una empresa que era una compounder de casinos, pero que la fusión con Caesars le ha pillado justo en el peor momento para una epidemia como está siendo la del coronavirus. Y en general podemos encontrar múltiples ejemplos donde años de rentabilidad compuesta se han destruido en una semana. Y lo peor de todo es que en algunos casos esa pérdida de capital pues, puede ser permanente debido a la deuda o el apalancamiento operativo. Aún así, me parece curioso que ciertas empresas que uno pensaría que están en el epicentro de esta crisis han bajado quizás no tanto. Por ejemplo, Delta Airlines, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos, ha bajado cerca de un 35%, que teniendo en cuenta la deuda que tiene y el panorama en general, pues no me parece una bajada tan grande. Tengo la sensación de que mucha gente conoce que se está destruyendo capacidad en estos sectores y por lo tanto pues los actores más fuertes saldrán fortalecidos. Pero claro, teniendo en cuenta que mucha gente está pensando esto mismo, es probable que sea pronto todavía, ya que no parece que el mercado en general esté desesperado. Esta semana quería aprovechar para hacer alguna reflexión de lo que hemos vivido durante estos días. En muchas ocasiones me suele dar la sensación de que el podcast funciona más como una terapia semanal. Lo que no sé muy bien es si esa terapia es para el oyente o para el locutor, pero aún así estas semanas están teniendo muchos altibajos y uno pues empieza a cuestionarse absolutamente todo, como es normal. Y muchas veces cuando hemos tenido bajadas era habitual escuchar que estábamos muy lejos de lo que fue 2008. Sin embargo, ya se puede decir que estamos viviendo algo, no sé si similar, pero al menos donde las comparaciones son posibles. Y no ya solo lo que hemos vivido, sino lo que falta. A nivel de cotizaciones, nadie sabe lo que va a pasar, pero en términos reales, pues todos tenemos claro que la pandemia tiene que ir a peor para después ir a mejor. ¿Cómo de mal va a llegar a estar? Pues nadie lo sabe. ¿A Inglaterra le saldrá bien su plan? Pues yo diría que no, pero todo está por ver. Y luego está la pregunta de ¿qué está al otro lado? Hemos visto cómo Meliá ha lanzado un ERT y no va a ser la primera, por lo que las quiebras en el sector retail, hostelería, auto, etcétera, pues van a tener que contagiar mínimamente a la economía en general y por lo tanto es probable que pasemos una temporada bastante mala. En un principio diría que no hay motivos sistémicos para pensar que necesitaremos un gran periodo de recuperación, pero quién sabe, puede que tenga que cambiar de opinión sobre eso en el futuro. Por lo tanto, si echamos el tiempo 2 semanas atrás, todo inversor, consciente o inconscientemente, tuvo que tomar una decisión de cómo posicionarse frente al coronavirus. En un extremo del eje estaría el de pensar que pues esto es una gripe y voy a comprar las cosas de menos calidad posible porque es lo que más va a rebotar. Ese planteamiento no ha salido muy bien. El siguiente escalón sería el de, bueno, esto es una gripe, hay que comprar las empresas de calidad que han bajado. Luego estaría a decir, no sé qué va a pasar con el coronavirus y por lo tanto no hacer nada. Otro escalón sería el de pensar que esto puede ser peligroso, vender las empresas de baja calidad y comprar otras de más calidad. Luego estaría el de hacer esto mismo y acumular caja. Y luego estaría el pensar, bueno, esto del coronavirus va a ser muy peligroso, tengo que cubrirme. Y finalmente la idea de
este virus va a dejar tocado la economía, me voy a poner corto. Todos nosotros nos encontramos en cierto punto de este eje y cada uno tiene que pensar si ha acertado o no con la información que ya existía. Creo que tampoco hay que atormentarse, ya que se trata de un entorno con una incertidumbre muy alta en todos los sentidos. Es una enfermedad que a día de hoy no se conoce muy bien, no se sabe si con la temperatura muere o no, si hay daños permanentes, posibilidad de recontagio, etcétera, etcétera. Y más allá de la incertidumbre, es un evento muy inusual, por lo que no era fácil valerse de antecedentes históricos. Ya a nivel personal, yo no compré puts y creo que sí que había la información suficiente para hacerlo. Y sí que lo considero en parte un error. En concreto, cuando el virus ya estaba en Italia, creo yo que había la suficiente probabilidad para que la compra de puts compensara y que, sacrificando algún punto porcentual de rendimiento, pues poder haber comprado un seguro a precios muy atractivos. Me refiero a que lo que hizo Agman tenía bastante sentido, había información suficiente y en caso de fallar, pues perdías muy poco. Rescatando la carta de Pershing Square del 3 de marzo, la verdad es que es bastante profética en retrospectiva. Agman decía: hemos tomado medidas para proteger el portfolio contra la volatilidad, creemos que el coronavirus va a tener un impacto negativo en la economía global y americana y en los mercados de renta variable y renta fija, por lo que hemos comprado coberturas asimétricas para protegernos del impacto del virus. Pues parece que Agman dio en el pleno y Pershing Square lo va a hacer bastante bien. En estos días creo que hemos vivido unos visos de lo que es un mercado bajista y se puede ver qué tipo de empresas suben y cuáles bajan. Para mí ha sido espectacular la absoluta carnicería en las acciones ilíquidas. Muchas veces se suele mencionar como las microcaps tienen un premium de iliquidez, pero estos días han demostrado más bien lo contrario, viendo como cualquier cosa ilíquida pues se ha ido a la basura de forma muy muy rápida. Y por otro lado, el apalancamiento, cualquier empresa con apalancamiento operativo o financiero, pues se ha ido a la basura también en una velocidad fulgurante. Y con esto también cualquier empresa con crecimiento, con alguna duda o cualquier problema. En general, lo que mejor ha aguantado son las empresas con ventas recurrentes, no cíclicas, a valoraciones razonables y líquidas en cuanto a la propia acción. Relacionado con ello, es probable que veamos en los próximos días y meses pues a diversos hedge funds que van a cerrar, ya que hay muchos hedge funds en microcaps en Estados Unidos, por lo que, viendo lo que ha ocurrido con los nombres más ilíquidos y las salidas de capital que es posible que tengan en el futuro, pues no sería de extrañar que estos hedge funds se conviertan en family offices en los próximos meses. Por otro lado, lo que yo he podido ver es que es realmente difícil concentrarse en momentos así. También hay que tener contexto. Hemos vivido las bajadas más rápidas de la historia. No es moco de pavo. Pero creo que la frase de Mike Tyson de todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la boca aplica para lo que hemos vivido. Y bueno, creo que en general es bueno haberlo vivido y creo que hay que aprender a saber vivir y a saber actuar ante este tipo de situaciones. Por otro lado, también hay que mencionar que hay que tener mucho cuidado con lo que diga cualquier gestor o portfolio manager, ya que en muchos casos el objetivo de los gestores no es otro que transmitir confianza por encima de todo y por otro lado también pues hacer ver que son más inteligentes que sus clientes. Por eso mismo también valoro más a aquella persona que admite que realmente no sabe lo que va a pasar que al que tiene una aparente seguridad, ya que como gestor en principio parece que va en contra de sus intereses, pero creo que la honestidad suele acabar llegando. Otra idea también es la de que ser cauto puede ser una muy buena ventaja, ya que
en el eje que he comentado antes de qué hacer con los datos que había sobre el virus, pues ser un poco cauto y tener dudas sobre el tema, como mínimo, pues ha demostrado ser bastante útil. Finalmente, también comentar que ahora lo que muchos piensan es cuál va a ser el punto mínimo de la bolsa, es decir, cuándo es el momento exacto donde hay que comprar. Aún así, este es un ejercicio muy difícil, ya que no va a estar más oscuro justo antes de amanecer, sino que justo antes de que todo esté completamente negro. Es decir, llegará un momento donde la situación real del virus esté empeorando y los índices suban un 15%. Porque, como digo, no sube cuando se vislumbra que va a ir a mejor, sino que cuando se intuye que puede ir un poco menos mal. Y relacionado con esto también, y aunque no ha sido la actitud que mejor ha ido durante estas semanas, el optimismo volverá a ser una ventaja competitiva. Incluso de forma ingenua y casi pase lo que pase, dentro de 10 años vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Esto no quiere decir que no haya que cubrirse de nada, ni que no haya que ponerse corto de cosas que vayan a ir a la bancarrota, ya que muchas empresas sí que lo harán. Pero a nivel general estoy seguro que ser positivo va a funcionar muy bien en el futuro. Así que con esas ideas termino el episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.